baloncesto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte en mejor persona de lo que eras ayer. Hola Dani, gracias por apuntarte a tomar un café conmigo. Hace un calor que te mueres, estoy transpirando como cosa mala, pero siempre es bueno hablar de básquet. Hola Dani, ¿cómo te metiste en esto del básquet? Buenas, José. Pues mira, esto vino un poco de familia, ¿no? Mi padre, pues era, y es muy aficionado al básquet. Desde joven había sido entrenador en su día. Y bueno, yo de pequeño era un chico muy movido, tenía ganas de hacer deporte, siempre estaba jugando. Y me apuntaron. Me apuntaron a jugar a básquet. Y pues esto empezó de bien pequeño, con 5 6 7 años, y, y bien, jugando hasta senior. Luego también tuve las inquietudes pues, de ser entrenador, siempre me había gustado el porqué, el pensar, el más allá, y bueno, decidí probar a ser entrenador. Empecé, pues mi padre volvió, dijo, va, te echo una mano, cojo yo un equipito social y te pones conmigo de ayudante. Y empecé así a ser entrenador y hasta ahora. Yo hace mucho tiempo trabajé con el EIC, el Ingeniería Industrial de Cataluña. Tú eres ingeniero. Hmm. ¿Cómo mezclas la analítica, la lógica germánica de un ingeniero con la locura que es entrenar a básquet de niños pequeños o de formación? Pues mira, a mí la carrera, lo que más me enseñó, más allá de fórmulas matemáticas o física o química y demás, es adaptarme y a buscarte la vida. Que creo que en el mundo del básquet y como entrenador tenemos que hacer eso, ¿no? Durante el día pasan cosas antes del entrenamiento, en el entrenamiento pasan cosas y durante la temporada pasan cosas y tienes que ser ágil para detectar lo que pasa y adaptarte ahí. Y en segundo lugar, pues tomar decisiones rápido, que va un poco hilado a lo primero, ¿no? Bajo más presión, menos presión, la que tú propio te metas. Bueno, yo creo que es eso, adaptarte, ser capaz de, yo, porque la cabra tira al monte y soy un poco así, ser capaz de intentar medir las cosas, pues como entrenador de formación, medir el aprendizaje, que creo que es algo complicado, pero bueno, uno va encontrando las herramientas, medir lo que te funciona, lo que no. Bueno, yo creo que van más relacionados de lo que parece. Eh, No, yo te doy mis dieces porque tú has hecho tus ejercicios con el Coach Studio, es un software que dice sí, que da la federación y que no puedo con él, o sea, lo tengo atravesado. Y esa capacidad alemana de me adapto al sistema me parece maravilloso. Otro tema que dices que es de adaptarse, si no me equivoco, estabas o estás en el Jack Sands. Ayuda a mantener este podcast en anorta.com/colaborar. Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales. bueno, el año que viene ya no, pero Oh, sí, estos 2 últimos años estaba allí en Jack. Sí, sí, ha sido 2 años increíbles. Yo he aprendido muchísimo, me lo he pasado súper bien desde el primer día. La gente maravillosa. Bueno, solo tengo buenas palabras. Pero sí, sí, allí sí que te tienes que adaptar, ¿eh? En Barcelona es complicado y por eso te decía que el Jack tema Sands tiene pistas. fama de ir adaptándose a lo que puede. Sí, sí, yo creo que se hace magia para estar compitiendo ahí entre los mejores, normalmente. Con los recursos que hay se hace magia, la gente trabaja maravillosamente. Yo soy de la otra punta de Barcelona, el azul que conozco es el Sese, pero todos dicen que los de Jack Sands pichan blau. ¿Qué hace que Hmm. un club sea tan club? Em, creo que la gente está muy arraigada, creo que los entrenadores transmiten muy bien lo que es el Jack, ¿no? O ser del Jack.
Hay muchos entrenadores que son jugadores del primer equipo, de equipos o del Senior B, o que han pasado por la casa durante muchos años y ahora pues no siguen en el club porque hayan dejado de jugar, pero lo transmiten muy bien. Yo venía de fuera y desde el primer día me lo transmitieron y fui muy capaz de, yo creo, transmitir lo que era el Jack, porque ellos me lo habían transmitido a mí, ¿no? Esa pasión de querer al club. En pocos sitios había sentido tanto que querían al club como si fuera, bueno, como el que es aficionado a un club de ACB, ¿no? O de Primera División de fútbol. Es ser del Jack, es otra cosa. Mm. Estás en formación. ¿Te gusta Mm. formación? ¿Quieres probar senior? ¿Quieres probar más táctica? ¿Cómo ves tu evolución o dónde quieres ir a llegar? Mira, cuando yo empecé, que creo que cuando empiezas o los primeros años crees que lo sabes todo. Ujú, Eh, sí que me gustaban juniors, con 20 años, con 19 años, entrenar juniors, pues pensar que todo era algo tácticamente muy evolucionado, bueno, un juego más senior, ¿no? ujú, Y estos últimos, ¿cuántos hace ya? 4 o 5 años he estado siempre en etapa infantil. También he estado de ayudante en junior, pero ujú. y la verdad me ha gustado muchísimo. Ahora mismo estoy muy contento entrenando infantiles. El año que viene seguiré entrenando infantil. Em, pero bueno, es algo que supongo que quemaré esta etapa y me gustará probar otra cosa, ¿no? Pero creo que cada etapa tiene su gracia. Ujú. Pero tienes que tener claro dónde estás. O sea, no puedes trabajar igual si llevas un junior o trabajar las mismas cosas, obviamente, ni con el mismo mensaje, ni con la misma manera de trabajar que si estás en un infantil o un mini o... Bueno, creo que cada contexto es importante que tú tengas claro en qué contexto estás, ¿no? Eso es lo primero. Tu familia viene de básquet, tu padre fue entrenador. ¿Cómo va el diálogo entre los viejales y los jóvenes? Pues, bueno, yo creo que admiro mucho a la gente que, voy a decir que es mayor, pero más de uno se me cabreará, pero que tiene, o sea, que está en continuo cambio, ¿no? Y que piensa y ve tendencias nuevas y sigue trabajándolas y se piensa el porqué de las cosas o cosas que las sigue trabajando igual que hace 30 años porque funciona así, punto, ¿eh? Yo creo que lo importante es tener mente abierta. Y he conocido gente mayor con una mente abierta que te hace pensar y te enseña cosas nuevas a ti que eres joven. Em, lo demás, bueno, entiendo que cada uno tira por lo que tiene más controlado, ¿no? Y al final, eh, no sé, yo quizá dentro de 20 años soy igual, ¿eh? No, No sé, tengo 55 y creo que no tengo ni puta idea de nada y cada año estoy cambiando lo que creo o lo que dejo de creer. sí, 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 sí. Eso supongo que a mucha gente le pasa, que el año siguiente que entrenas piensas, ostras, y yo hacía esto el año pasado, Mm. qué barbaridad, ¿no? Y sí, yo creo que mientras cada año te vayas planteando lo que vas haciendo y que si lo del año pasado estaba bien o no, vas en buen camino. Mientras no te acomodes y pienses y le des una vuelta al tema, yo creo que es mejor eso que estancarse. Al final es importante tener la mente trabajando y no pensar en dogmas y que esto como me funcionaba hace 2, 3, 10 años me va a seguir funcionando ahora, porque es que, y más ahora todo cambia súper rápido, súper rápido. Eres ingeniero. Hace poco tuve una conversación con un entrenador que usó la inteligencia artificial para hacer planificaciones. ¿Cómo ves la Mm. inteligencia artificial o el uso de la tecnología siendo ingeniero industrial en Hmm. el mundo del deporte? Bueno, yo creo que ayuda, ¿no? No soy un gran experto en el tema, sí que la uso para facilitarme la faena. Mm, Eh, mm, no la uso como algo que sustituya lo que mi propio trabajo, simplemente me lo mm, facilita. Sí que, por ejemplo, este año en el Infantil A usábamos la estadística y un poquito de píldoras de estadística avanzada, si lo interpretamos como tecnología, o usar el vídeo, sí que es con diferentes programas y cortes de vídeo.
sí que lo podríamos interpretar como una tecnología usada para formación o usar diferentes aplicaciones bueno, de iPad, de tabletas pues para grabar al jugador, enseñarle, darle feedback. Creo que es bueno, pero creo que tenemos que tener ciertas prioridades. Si usar el iPad en el entreno o usar la estadística te va a obligar a no estar atento a según qué inputs, a no ser capaz de ver lo que pasa en el entrenamiento, a no ser capaz de adaptarte, a no ser capaz de preparar bien un entrenamiento o un partido, oye, quizá es un complemento que te está haciendo más mal que bien. Creo que te tiene que ser una ayuda, te tiene que ser una ayuda. Y segundo, tienes que rodearte de gente y puede ser una faena que le dé mucha importancia a tu cuerpo técnico, ¿no? Bueno, permitir a un entrenador ayudante que sea el experto en eso, ¿no? Y pues quizá durante ese año puede ayudar desde esa vertiente y también se siente útil, se siente más implicado de esta manera. Bueno, yo vivo en tecnología, estoy en marketing, internet y Mm, desarrollo. Y yo el iPad lo uso para dos cosas, básicamente. Para enseñar qué quiero hacer. Mira, quiero que hagáis este fundamento, entonces pongo un tío que mm, sabe, porque si lo hago yo me voy a tropezar y me voy a caer. Haremos unas mm, risas, pero no aprenderemos. Y la segunda es cuando, si estoy haciendo lo que me estás pidiendo, digo, no, sí, no, decir, mira, este diálogo es absurdo. Te grabo y te lo enseño. mm, Son las dos cosas que hago. Estadística avanzada no uso. Yo no sé en qué nivel estás. Yo estaba en infantil nivel B, mm. con lo cual no lo hacía. Iba un poco a piñón. Pero una cosa que me interesa saber es qué objetivos te marcabas tú en infantil. Para ver si yo voy muy perdido o estamos en la misma, estoy en la línea normal. A nivel de equipo, ¿Sí, el nivel de equipo qué? bueno. Me llegan este tipo de jugadores y han de salir sabiendo hacer Mm. estas cosas o qué quiero entrenar con los infantiles. Bueno, esta pregunta yo creo que es muy interesante porque desde hace años hay una pregunta que me sobrevuela la cabeza y la intento gestionar como puedo. Y es, en formación, mm, ¿entrenamos equipos o entrenamos jugadores? O sea, ¿queremos mejorar equipos o queremos mejorar jugadores? Porque Ujú. creo que no es lo mismo. Y, y podemos intentar hacer que nuestro equipo juegue bien o luego podemos entrar en qué es jugar bien o que juegue bonito o que juegue el baloncesto que a mí, personalmente, Dani, me gusta jugar, pero quizá esto va en contra del progreso que tiene cada uno de los jugadores que tengo en esta plantilla este año. Porque quizá a mí me puede gustar jugar un baloncesto muy rápido o un baloncesto determinado y mi plantilla tiene a tres niños que aún están por hacer, que van a ser muy grandes, que les cuesta correr la pista, que les cuesta defender a campo abierto. Pues quizá ese niño no va a tener ningún tipo de éxito durante todo el año que lo entrene porque a mí me gusta un tipo de básquet. Yo creo que eso sería estar equivocado. Entonces, nosotros lo que hemos hecho estos 2 últimos años ha sido, cada jugador del equipo éramos tres entrenadores, tenía un tutor, em, bueno, éramos 12 11 en el equipo, pues cada entrenador tenía 3 4 jugadores tutorizados. Y estos jugadores hacían un trabajo, bueno, tenían una serie de objetivos individualizados que tenían que trabajar en periodos, le poníamos 2 meses, ¿no? Pues más allá del trabajo de equipo, en el que pues entrenábamos y jugábamos de una manera determinada, intentando pues cumplir con la filosofía del club, ¿no? O lo que quieres como club, tu esencia como club, lo que queremos, por ejemplo, este año, lo que quería jugar el Jack como club, pues que cada jugador encontrase unos objetivos o unas misiones o unos retos que sean útiles a largo plazo. Porque no tiene ningún sentido que trabaje lo mismo con el chico que se va a proyectar para jugar al uno y que será pequeño y bueno, yo qué sé, y tiene una gran capacidad para tirar, que un chico que puede estar por encima de los 2 metros, que le cuesta correr la pista, que ahora mismo le cuesta defender, pues no puedo valorar a los dos de la misma manera y con los mismos objetivos. Es que no tiene ningún sentido. Bueno, nosotros lo hemos intentado hacer así.
estoy más cerca de la pregunta que te comentaba antes, de, de trabajar, entrenar, mejorar jugadores, siguiendo una identidad de club. ¿Vale? Que tú tengas claro dónde juegas, que tú pienses en ese escudo o en ese club y se te venga a la cabeza una manera de jugar, pero, pero bueno, que cada jugador tiene un camino diferente y los tenemos que tratar diferente porque si no entramos en frustraciones, en cortar a jugadores a veces que quizá tienen un camino Ujú. diferente dentro del club, en limitar la progresión de un jugador por esto, no sé. No sé, es un tema complicado, ¿eh? Y muchas veces lo intentamos y no lo conseguimos. Por eso digo, Pero es una edad complicada porque hay maduraciones físicas y psicológicas sí, que hay gente que llega antes y totalmente. gente que no. Un ejemplo para mí más claro es el concepto de pasar. Hay gente que no lo entiende, pero porque no lo entiende, no es que no lo vean, es que no lo entienden. Sí, Temas o físicos. interpretar los espacios, Ujú. sí, interpretar el juego. Hay niños que son aún muy infantiles en el sentido de que son muy pequeños mentalmente, madurativamente. Hay niños que tienen una cabeza, una maduración que parece que sean adolescentes. Ujú. Es complicado, es una etapa complicada y yo creo que es muy importante la etapa infantil. A nivel de entrenador, tu objetivo como, con el equipo que es que sigan, que mejoren todos, eso decías tú, ¿qué te planteabas? Porque a mí me dijeron, yo estoy en un club más social que el Jack Sands. Era, Mm, tu objetivo es que todos repitan el año que viene. ¿Cómo consigues en un nivel que Jack Sands creo que está en preferente o suele estar en preferente, mm, compaginar el nivel de competición con el nivel más lúdico de un deporte para la gente de 13 años? mm. Pues, pues mira, este año nosotros teníamos un objetivo principal que era mejorar a los jugadores. Lo que te comentaba antes, por Ujú. no repetirme, dentro del entorno competitivo que era preferente A, que es donde empezamos. Y bueno, y no fuimos capaces, porque los resultados son los que son, no fuimos capaces durante los 5 primeros meses de, además de hacer lo primero, que suena muy chulo, hacer lo segundo. Acabamos bajando a preferente B, perdiendo unas fases contra Tarragona, muy igualadas, porque priorizamos otras cosas. No priorizamos competir desde el primer día para rendir. Ujú. Sí que priorizamos competir formando a cada jugador. Creo que eh, la lectura de cómo ha acabado cada chico a final de temporada es muy positiva, pero bueno, hemos acabado la temporada jugando entre los 8 de abajo, ¿no? Por así decirlo, no entre los Sí. 8 de arriba, porque bajamos. Bueno, yo creo que a largo plazo será positivo, pero es complicado porque tienes que hacerle entender al chico de 13 años que, que el camino es el adecuado. Cuando quizá un niño de 13 años no entiende que sí, bueno, muy bien, lo hemos perdido, ¿sabes? Entonces, es un equilibrio o desequilibrio muy complicado, sobre todo para clubes como Jack, que ya te digo, cada año sabes que vas a vivir ahí en el alambre, de estar para bajar, para subir, ahí, ahí. Es muy complicado hacerlo todo. Y tampoco puedes quedar bien con todo el mundo. O sea, Yo te iba a eh, preguntar, es un equipo que está en preferente, la gente que va busca mm, preferente, busca un nivel, busca... ¿Cómo se mm. gestiona esto con los padres? Bueno, es complicado. Por suerte, los entrenadores, yo los 2 años que he estado, me he sentido bastante protegido por la figura del director técnico. Tampoco he tenido un grupo de padres complicado, la verdad. Pero al chico es, claro, es difícil hacerle entender, pues cuando juega más, cuando juega menos, sobre todo. Eh, Creo que lo importante, porque siempre que tengas plantillas amplias, es muy difícil hacer, yo qué sé, lo que hace Ivonne Navarro, ¿no? Con el Unicaja, que me Ujú. parece, eso sí que me parece ingeniería. Eh, bueno, siempre vas a tener chicos que jueguen más y que jueguen menos y que tengan unos roles que ellos entiendan que son más protagonistas o menos. Pero es importante o yo creo que es clave para que el grupo tenga éxito a nivel de ambiente, de buen rollo, de sentirse todos involucrados, que cada chico se sienta útil.
útil y valorado. Es decir, em, si todos los chicos interpretan que ser útil es meter puntos, vamos a tener un problema, porque en un equipo meter puntos nos meten dos, tres, ¿no? Y Es gracias. complicado. Entonces, que cada jugador entienda o encuentre su misión o su capacidad de sumar, creo que es vital. Creo que es vital para que ninguno sienta, pues, o envidias o malos rollos o que le cueste sentirse involucrado y que valore el trabajo de los demás, ¿eh? Em, Estos roles es bueno, yo creo, en formación irlos cambiando. O sea, no tiene ningún sentido que un chico, porque se le dé bien anotar, pues siempre sea el primer foco ofensivo. Pues es bueno ver, ostras, pues esta semana a ver qué pasa si tocamos esto, ¿no? Y cómo reaccionan y cómo se relacionan entre ellos con esto, que aparezcan conflictos. Es bueno que aparezcan conflictos, que a veces creemos que aparezca un conflicto es muy malo. Bueno, si aparecen conflictos, aparecen maneras de solucionarlos o aparecen los caracteres de las Mm, personas y ves cómo los afrontan, ¿no? Es bueno que haya un mal entreno. Es bueno que haya un entreno que no salga nada. A ver qué pasa a partir de ahí, ¿no? mm. Y en tu experiencia en el equipo infantil, ¿qué tipos de líderes has encontrado en ese equipo? ¿El líder táctico, el técnico, el humano, el moral? ¿O aún no se diferencian este tipo de roles en los niños tan pequeños? Em, Hay veces que no se encuentran tanto estos roles tan marcados que podemos pensar en un senior, por ejemplo, en un grupo de adultos. Em, Aquí notas mucho el chico que es madurativamente más mayor. Esto lo notas mucho y no tiene por qué ni ser un jugador importante en pista, ¿eh? Pero es un chico al que el resto siguen, ¿no? Bueno, más adolescente. Esto puede ser un tipo de líder. Luego, pues mm, el líder desde el ejemplo, que tenga unos hábitos de entreno muy buenos y sea capaz de subir el nivel o el listón de los entrenos. Eh, el líder que es amigo de todos, que se lleva bien con todos y, bueno, hay figuras más infantiles. Que quizá no le dan tanta importancia a otras cosas que les damos muchas importancias de mayores, ¿no? Que si egos o que si capacidad en pista, ya jugando en el 5x5 en el partido, son más roles que podrías encontrar, yo creo, pues en un patio de cole, puede ser, en un grupo de niños, es que al final son niños. Y tú como entrenador, ¿qué haces para generar sentimiento de grupo, que se lleven todos bien? Porque un equipo que funciona bien como grupo funciona mejor en la pista. ¿Qué tácticas sigues? ¿Tienes algún plan o go with the flow? Mm, bueno. Creo que es importante, aunque estés tratando con niños de 13, 14 años, que no los trates como si fueran bebés. Creo que ellos son conscientes de lo que pasa en la pista y lo que pasa en el grupo. Entonces, yo creo que ser sincero y ser real con ellos, no tratar de engañarles, genera una confianza dentro del grupo que luego crea que ellos también sean iguales con sus compañeros. Yo creo que es importante esto, que vean una figura del entrenador como una figura accesible, que se puede hablar con ella, que te va a escuchar, pero que te va a decir lo que está bien y lo que está mal, lo que opina de ti, ¿no? Eso es lo primero. Y, y lo segundo, creo que es importante que haya un ambiente, no diría relajado, pero un ambiente, bueno, un buen ambiente en el entreno, ¿no? Que los jugadores no se sientan con miedo a hacer qué o hacer o dejar de hacer qué, que no haya miedo al error, que no haya miedo a la bronca, que no haya miedo, no, a este tipo de cosas. Creo que podemos entrenar bien y sonreír, ¿no? Que a veces tenemos pensado que un jugador que entrena muy bien es un tío que está serio todo el día. Eh,
A mí me gustan los jugadores que entrenan y ríen y Mm. sonríen en el entreno. Creo que le suben el nivel al grupo. Una de las cosas que a mí me sorprendió de la entrevista de Ricky Rubio, que todo el mundo creo que habrá visto, Mm. es no entendí el partido que perdieron y después de perder, con 12 años, el tío se hace unas risas. Me parece lo más normal. O sea, yo quiero que mis jugadores estén enfadados cuando pierdan, Mm. pero a los 5 minutos ya está. O sea, una vez entramos en el Mm. vestuario y nos vamos a duchar, se van a duchar, Mm. que se olviden, que tampoco es tan importante. Porque si no convertimos algo que tiene que ser divertido en algo Mm. diferente que no sé yo, que lleva a que al final pasa lo que pasa, que mucha gente llega a Junior quemadísima y lo deja. Mm. 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 Yo era así, ¿eh? Yo era incapaz de aceptar perder cuando jugaba. Soy una persona que lleva muy mal perder. Cuando juego a juegos de mesa con mis amigos, hago trampas todo lo que puedo, porque no llevo nada bien perder. Pero como entrenador he aprendido mucho en esto, sobre todo los años que te toca perder más que ganar. Y sí que hemos comentado con los chicos los últimos años que es importante estar enfadado después de un mal partido, no hablo de perder, ¿eh? Es Mm. importante irte, ostras, no he hecho un buen trabajo, no he hecho lo que había practicado, no he dado mi 100%. Pero bueno, este enfado tiene que durar un rato y ya está. Mm. Al salir por la puerta del pabellón, o bueno, el que es más sentido a llegar a casa, ya está. Ya tienes que hacer reset si eres consciente de lo que has hecho mal, y eres capaz de acordarte de ello para aplicarlo en el siguiente entreno o partido, creo que el aprendizaje es mayor que no estarte fustigando todo el día. O sea, no quemamos a los chicos y nos quemamos nosotros, ¿eh? Por algo que tendríamos que hacer por hobby, que, bueno, que al final lo hacemos por hobby, ¿no? Como Mm. entrenador. Sí, sí, básicamente no paga, Pues no paga. sí, Otro tema que me interesa es el tema de los segundos. Yo soy muy, creo que no puedes entrenar bien a 12 niños siendo uno. es imposible. Es ¿Cómo? imposible. No, no hay manera. L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu. Mm, yo tendía a... te hablo, pues hará 5 6 7 años cuando empecé a entrenar preferentes. Quizá era inseguridad, era tan inseguro que necesitaba controlarlo todo, ¿no? Y entonces Mm. acaparaba todo lo que pasaba en el entrenamiento, aunque tuvieran ayudantes. Los ayudantes podían hacer una tarea, pero yo tenía que saber exactamente qué tarea iban a hacer, qué corrección iban a dar. Necesitaba tenerlo todo totalmente estructurado, controlado, que no se saliese de lo que yo quería. Em, te vuelves loco. Te vuelves loco y al final, aunque se lo explique el ayudante, siguen escuchando el mismo discurso. Mm. Em, por lo que si tú tienes unos puntos fuertes y unas carencias, van a seguir teniendo estas mismas carencias. Eh, Estos últimos años, mira, los 2 últimos años en Jack he tenido 2 ayudantes muy buenos. Em, y hemos hecho, desde el primer día, dije, va, ya que llego a un club que es muy bueno a nivel formativo, yo no conocía a los entrenadores que tendría de ayudantes antes de empezar y ahora somos íntimos amigos los tres. Mm. Em, Dije, voy a aprovechar que son buenos entrenadores y voy a aprender yo también a delegar. Entonces, estos 2 años, uno de ellos ha sido el primer entrenador del tiro, entonces cada sesión él tenía 10 15 minutos por entreno, porque en Jack tampoco teníamos mucho tiempo de pista. Y era entrenador de tiro y él se preparaba las sesiones, o sea, los ejercicios, las correcciones, los grupos, todo. Y otro entrenador de finalizaciones. Y lo mismo, depende de la semana o no, yo les pasaba el lunes, oye, lunes Jordi tendrás 15 minutos, Adrián tendrás otros 15. Miércoles Jordi 15, Adrián no tendrás. Y viernes Adrián tendrás 20 minutos. Y ellos hacían. Claro, son buenos entrenadores. Saben lo que estamos trabajando y saben aplicarlo y saben ponerlo en contexto. Yo no tenía que preocuparme de revisar con ellos. Si tuviera un chico que está empezando, probablemente le seguiría dando algo,
para que él hiciera, pero pues, quizá lo revisaríamos antes o comentaríamos después o haríamos un trabajo pues un poco tutorizado, ¿no? Pero los ayudantes tienen que sentirse útiles y tienen que tener funciones de responsabilidad dentro del grupo. Ninguno, o yo al menos no me considero tan bueno como para hacerlo todo, ni en los entrenos ni en los partidos. Uno de los temas que me pone de los nervios es que las estructuras de los equipos de Barcelona son muy limitadas. Mm. ¿Cómo lo ves tú? Yo estoy en un equipo de nivel B, ¿Mm? tú estás en un preferente. ¿Cómo ves la estructura que tenéis? ¿Os faltan pistas? ¿Os faltan horas? ¿Os faltan bolas? ¿Cómo lo Bueno, veis? en Jack, yo mi experiencia diría que a nivel infraestructura falta de todo, pero te adaptas de, de lo que te falta, haces una virtud, ¿no? Nosotros entrenábamos una hora y cuarto cada día y no teníamos muchísimos balones tampoco. Pero, ¿qué te obliga a eso? A que cada minuto de entreno es a full, entras al entreno con ya pues el primer ejercicio que ya saben los jugadores que tienen que hacer, haces un trabajo fuera de pista muy grande, te buscas la vida. Aprendes muchísimo a mejorar las rotaciones en los ejercicios. Em, entonces, es muy complicado. Ya con otros clubes, ya no hablo de los ACBs, pero con otros clubes que tienen una capacidad de infraestructura mucho más grande, ya partes en desventaja. Pues tú tienes que ofrecer otras cosas, porque al final, si tú eres, bueno, al final soy una familia, quiero adquirir un producto, lo puedo adquirir en otro sitio, ¿no? Que tenga más infraestructuras. Le tienes que aportar algo diferente. Y aquí entra pues la pertenencia, el trabajo individualizado del jugador, todas las horas fuera de pista que hacíamos, bueno, muchas otras cosas que no se pueden medir en horas de pista o en balones que tienes por niño, pero lo intentas hacer como puedes, ¿no? Pero es muy complicado, muy complicado. Y a nivel de entrenar, ¿a qué le das prioridad? ¿Al tiro, al pase o al bote? Creo que en las primeras etapas el bote es lo que te hace independiente. Si tú no puedes votar, no te puedes desplazar por la pista, ¿no? Con la pelota. Entonces, em, creo que es fundamental, hablo en preminis, en esculeta, en minis. Al final no son capaces de relacionar más allá del 2x2, yo creo. Entonces, el bote es un fundamento muy importante. El, el pase creo que se trabaja poco porque es complicado trabajarlo si no es dentro de un contexto, dentro de un ejercicio que involucre otras cosas, pero creo que también tenemos que hacer un esfuerzo como entrenadores para corregirlo más o para ir más al detalle. Ujú. Creo que lo hacemos poco. Y el tiro me parece que se tiene que trabajar cada día porque es un fundamento tan importante. Bueno, es el fundamento, ¿no? Esto va de meter O puntos. sea, eso va a meter. Esto va de meter. Eh, entonces lo tienes que trabajar cada día. Y en etapas de estas, que madurativamente los chicos van evolucionando, aún más. Porque el chico que tiraba muy bien en mini hace así, sube el cuerpo, se vuelve estilizado, eh, crece 10-15 centímetros o le salen músculos y pasa a tener una mecánica totalmente diferente. Entonces, si no vas haciendo un trabajo prácticamente al día y que vaya adaptando a medida que va adaptando su cuerpo, es muy complicado. Mm, mm. Y entre ataque y defensa, ¿cómo funciona? Eso va junto. Mm, yo creo que mm, tienes que. A mí me gusta. O sea, siempre hablamos de que en ataque tienes que tomar decisiones, tienes que ser inteligente para encontrar la mejor opción, ¿no? Todo esto que hablamos, pero en defensa lo hablamos poco, ¿no? El tomar decisiones, el ser proactivo. Creo que en defensa nos limitamos a unos básicos defensivos o a veces tendemos al venga, venga, ¿no? Que creo que no aporta nada. Em, a mí me gusta trabajar, pues, tomas de decisiones defensivas, que sean capaces de fintar, que sean capaces del porqué, que sean capaces en infantil, hemos acabado la segunda temporada, intentando identificar, pues, quién era el jugador que nos podía hacer daño en ese momento, ¿no? Y cómo íbamos a defender diferente. Creo que esto, el básquet va de esto.
Y cuanto antes entiendan el por qué hacer una cosa o hacer la otra, creo que esto también se tiene que trabajar. Se tiene que trabajar muchísimo más, porque en ataque es mucho más intuitivo, o van al parque o a jugar un 3x3 y lo hacen. En defensa creo que es muy complicado promover la toma de decisiones proactiva, el, el mandar tú como defensa, tener diferentes habilidades para putear, ¿no? Mm. Al atacante y que acabe haciendo lo que tú quieres, no lo que él quiere. Si lo promovemos desde pequeños, empiezas a ver el chico que es espabilado, el chico que tiene intuición, ¿no? Y bueno, es divertido, es divertido. Te genera lo que hablábamos antes, una anticompetitividad al principio muy grande, porque se cometen, si tú lo miras con la visión de entrenador, atrocidades a veces, ¿no? Pero bueno, es igual que en ataque nos equivocamos tomando decisiones y perdemos una pelota, en defensa probablemente te cueste una canasta, ¿no? Pero creo que es guay y voy por este camino últimamente. ¿Y qué ejercicio es el que más te gusta cuando entrenas? ¿Tienes un ejercicio favorito o vas? No, la verdad es que no tengo un ejercicio favorito. Trabajo con estructuras muy similares. Quizá, pues, podemos jugar un 3 contra 3 o un 3 contra uno, un 3 contra 2, una estructura en concreto que la vayamos evolucionando durante el año. Esto viene también en relación a lo que hablábamos antes de las condiciones de entreno, ¿eh? Porque si tú tienes poco tiempo de entreno, no puedes perder cada semana 10 minutos a la semana explicando cómo funciona un ejercicio. Bueno, está claro. Eh, entonces, si tú tienes una estructura que los chicos la tienen muy clara, es muy fácil evolucionarla o ahora quito esto de aquí, ahora esto pongo esto de allá y ahora retoco más allá. Trabajo más así que no haciendo un ejercicio inmóvil. Trato de variarlo bastante. También hemos trabajado, que esto creo que es interesante, les planteábamos a veces problemas, ¿no? A los jugadores, igual que no les gustaba nada al principio, nada. Al final les acabó gustando más. Igual que, yo qué sé, en clase de matemáticas en la ESO, lo que le gusta poco a la gente son los problemas, ¿no? Porque tienes que pensar y aplicar lo que has aprendido. Les planteábamos situaciones, ¿no? Pues quizá empezaba un 3 contra 3 con el jugador de espaldas, con dos tíos muy cerca del balón defendiendo y que quizá podían saltar un 2 contra uno. Bueno, solucionalo. Quizá el primer día era un desastre y trabajábamos este problema durante 3 días seguidos o 4. A ver si le encontrábamos una solución y quizá la solución era ser capaz de invertir una pelota, yo qué sé, me lo estoy inventando, ¿no? Encontrar fundamentos del juego en vez de imponerlos. Pero claro, aquí tienes que dedicarle muchísimo tiempo en tu casa a plantear estos problemas y ser consciente que a veces no va a salir bien. Ujú. Sí, una de las cosas que más cuesta es enseñar a tomar decisiones y a leer el juego. Hay que entrenar muchas horas y cuesta mucho empezar a ver resultados. Sí, desde luego. Y luego no nos podemos quejar de algo que no entrenamos. Eh, Sí, eh, eso también. sí, creo que soy experto en quejarme de lo mal que reboteamos, pero eh, en los últimos tiempos y hablando con amigos que son muy buenos en esto, me he dado cuenta que lo he trabajado o poco o lo he trabajado mal. Pues este año le daré una vuelta a este tema. Eh, Creo Esto te que quería preguntar, ¿y cómo te ves tu evolución de entrenador? ¿Has entrenado a infantiles? ¿Vas a seguir creciendo? ¿Quieres subir hacia arriba? ¿Estás cómodo aquí? ¿Cómo te ves en 4 o 5 años? bueno, mira, em, yo lo que quiero es seguir entrenando, porque ha habido momentos en la vida en los que ha sido complicado. Yo que sé, estudiando la carrera, pues ha sido complicado. Cuando te planteas hacer un Erasmus y no lo haces por seguir entrenando, es complicado. Cuando tienes pro- posibilidades de irte a trabajar fuera y no lo haces por seguir entrenando, porque es lo que te gusta. Es complicado. Yo lo primero es conseguir seguir entrenando, tener unas condiciones laborales de poder salir pronto del trabajo para seguir entrenando, que es lo que nos mola, ¿no? El año que viene, pues entrenaré en Manresa y, y yo creo que ya es una motivación extrema, no se puede pedir más.
pero soy mucho menos ambicioso que yo quiero seguir entrenando y seguir vinculado a lo que me hace feliz, sea en algo que me motive como mejor, como más nivel o que más me satisfaga mejor, pero seguir entrenando, que es muy complicado cuando vas creciendo y vas teniendo otras responsabilidades. Esto es cierto. Veo gente que es muy buena entrenando, pero por trabajos es Sí, imposible. Yo, cuando estaba en mi época grande de profesional, viajaba 3 días a la semana, era imposible. Y es sí, muy difícil encontrar un trabajo que te permita combinar las dos cosas. Eso es muy complicado. En sí, todo sí. caso, hombre, a mí me devuelve la esperanza en la humanidad de entrenar. O sea, me reconcilia y me relaja y me da alegría. Creo En todo que, caso, creo que tienes un peso, o quiero creerlo, quizás soy muy romántico en esto, quiero creer que tienes un peso en la gente con la que tratas, que son chicos que están creciendo, muy grande. sí, sí, Quizás no es así, pero yo creo que sí. eres un maestro, eres un tutor, eres alguien más. Tiene más confianza contigo en algunas cosas que con sus profes o Sí, con desde sus padres. luego. Sí, sí. Y depende de qué diferencia tengas, cuando entrenas a gente a mini y tienes tu sub-20, el vínculo es mucho más alto. Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales. Eso está Sí, clarísimo. sí, sí, sí. Y además, te diría que más que un profesor, porque al final eres el nexo con lo que les mola. Sí, Eres el nexo de lo que les mola y el que les permite o no aprender más o jugar más. Y tienes un rol muy importante, y es una responsabilidad muy grande. sin duda. Pues bueno, Dani, te voy a dejar porque te voy a hacer la cena. Ha sido un placer, cuídate y si estás en Manresa no vamos a coincidir en categoría porque yo juego en niveles más bajos, pero que te vaya bien por allá. Muchas gracias. Muchas Venga, gracias. cuídate. Hasta ahora. Cuídate. Hey, what you doing there? Get away. No, don't you touch that. No, don't you pull that plug. No, hey, nurse! All right, I'm done.